En el nombre del Señor. Amén. Como fruto de la auténtica experiencia de Dios, en nuestra seráfica Madre y Hermana Santa Clara, de la profundidad de su espiritualidad y de su agudo oído a las inspiraciones del Espíritu, a quien consagró toda su vida e historia, hoy contamos con su vida hecha palabra, sus escritos. Esto fue posible porque su vida primero consistió en ser exégesis de la palabra. La tradición bíblica de la que Madre Santa Clara bebió incansablemente no solo nos habla de la búsqueda del ser humano, también nos revela a un Dios que se deja conocer, en especial a través de la persona de Jesús de Nazaret. La palabra hecha carne. Yo soy el Señor que hablo con claridad en un lenguaje comprensible. El Dios trascendente no vive replegado a sí mismo, sino que siendo el amor su esencia, quiere ser accesible, cercano, próximo al ser humano. Entonces el misterio se revela en forma de palabra. Es la palabra creadora, profética, es la palabra encarnada. Virgen pobre, abraza a Cristo pobre. Mira lo hecho despreciable por ti y síguelo. Echa tú despreciable por él en este mundo. La fe entonces juega un papel fundamental. Es el punto de encuentro entre el misterio de Dios y la inteligibilidad propia del ser humano. Dios escapa a nuestra comprensión. El eterno rebasa las barreras del tiempo. El inefable desborda los límites del lenguaje. El infinito no se deja obligar en parámetros finitos. El absoluto no encaja en conceptos eventuales. El misterio de Dios supera la capacidad de la mente humana. Sin embargo, se hace carne y habita entre nosotros. Conocemos a Dios no a causa de la potencia de la razón humana, sino por su voluntad de relacionarse. En efecto, resulta evidente que, por la gracia de Dios, la más digna de las criaturas, el alma del hombre fiel, es mayor que el cielo, ya que los cielos y las demás criaturas no pueden contener al Creador, y sola el alma fiel es su morada y su sede. Desde la fe, el lenguaje se convierte en un puente que nos permite transitar el misterio. Las palabras nos revelan y nos ocultan a un Dios que se muestra y se esconde. Son peldaños que nos elevan hasta proporcionarnos otra perspectiva de lo real. El Altísimo Padre Celestial, por su misericordia y gracia, se dignó iluminar mi corazón. El Espíritu del Señor prende la llama en lo más hondo del ser, en el profundo centro donde nadie más puede acceder. Por eso es tan honda la inquietud que crea en nosotros, aunque la queramos explicar en vano intento porque nos faltan las palabras. Llega la iluminación al lugar donde llevamos impreso el sello de la imagen y la semejanza divina. Toca suavemente la sensibilidad. Ilumina súbitamente el ápice de la mente. Anima en deseos generosos la voluntad. Entonces comprendemos, y nuestra seráfica Madre y Hermana lo hizo, comprendemos que hay un lenguaje inteligible que debemos comunicar. ¿Pero cómo? Madre Clara, en la teología de su lenguaje, hace uso principalmente del símbolo expresado en su palabra. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria. Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. ¿Y del silencio? Distinto del replegarse sobre sí misma. El silencio es imprescindible porque nos prepara para la escucha. Es el ayuno de palabras que nos permite acoger la palabra. En el silencio
se hornea el pan de la palabra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Una fuerte tentación desde nuestro conocimiento parcial es la de identificar a Dios con nuestras palabras para describirlo. Clara entonces hace uso de la mística de la palabra, en donde se unen trascendencia e inmanencia. Es mística porque es misteriosa, al no ceñirse a las pautas de nuestros referentes conocidos. Pero es inteligible porque genera palabras capaces de llenar de significado tantas vivencias y transformarlas en experiencias rebosantes de sentido. Sois esposa y madre y hermana de mi Señor Jesucristo. Cuando lo amáis, sois casta. Cuando lo tocáis, os volvéis más puras. Cuando lo aceptáis, sois virgen. Su poder es más fuerte, su generosidad más excelsa, su aspecto más hermoso, su amor más suave y toda su gracia más elegante. Es una mística que, lejos de sumirnos en el desconcierto o invitarnos a abandonar el mundo, nos adentra en su sentido más profundo. Y la palabra, en lugar de agotar los significados de la trascendencia, nos sumerge en el abismo insondable, en el fondo sin fondo, en el anhelo constante de alcanzar un horizonte, siempre cercano y siempre inalcanzable. No es sentimentalismo, sino oración para vivir entre el torbellino y los amaneceres llenos de esperanza. La historia y la cotidianidad. Las manos puestas a trabajar y el cuerpo donado como templo del Señor. Recorriendo un lenguaje entre lo poético y la intercesión. La universalidad y la comunión. Es un lenguaje que evoca, no que define. No se trata de definir a Dios, sino de utilizar símbolos para hablar de Él. Entendiendo por símbolos aquellas realidades fundamentales que son verdaderas para todo hombre. En Clara es preferentemente usado el lenguaje del amor. Clara habla del beso, del abrazo. ¿Por qué este tipo de imágenes? Porque son símbolos fundamentales de la experiencia humana y son los que mejor expresan un determinado género de experiencia, de intimidad, de relación, de amor. Cuyo afecto conmueve, cuya contemplación reconforta, cuya benignidad sacia, cuya suavidad colma, cuya memoria ilumina suavemente, a cuyo perfume revivirán los muertos, y cuya visión gloriosa hará bienaventurados a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial, puesto que Él es el esplendor de la eterna gloria, el reflejo de la luz eterna, y el espejo sin mancha. Mira atentamente a diario este espejo, oh Reina, esposa de Jesucristo, y observa sin cesar en él tu rostro, para que así te adornes toda entera, interior y exteriormente, vestida y envuelta de cosas variadas, adornada igualmente con las flores y vestidos de todas las virtudes, como conviene, oh hija y esposa carísima del Supremo Rey. Sin embargo, a pesar de utilizar símbolos fundamentales al lenguaje humano, la realidad a la que se refieren sus escritos es bastante superior. El símbolo no solo evoca, sino que también recrea de alguna forma la experiencia vivida. Suscita en quien la escucha alguna brizna de su experiencia. Solo dando testimonio de Dios se puede hablar de Dios. Porque el lenguaje de Dios es vivencia, no simple concepto. Es conocimiento, no hipótesis. Es comportamiento coherente con la adhesión que el creyente, de una manera libre, ofrece a Dios. ¿Qué más? En cuanto al amor que te profeso, que calle la lengua de la carne, digo, y que hable la lengua del Espíritu, oh hija bendita.
porque la lengua de la carne no podría en absoluto expresar más plenamente el amor que te tengo. He dicho esto que he escrito de manera semiplena. Te ruego que lo recibas con benevolencia y devoción, considerando en estas letras al menos el afecto materno por el que, a diario, ardo de caridad hacia ti y tus hijas, a las cuales encomiéndanos mucho en Cristo a mí y a mis hijas. La experiencia de Dios desborda el lenguaje conocido, pero genera en el ser humano la capacidad de crear nuevos conceptos, símbolos e imágenes que le permiten entenderse a sí mismo y al mundo, y de este modo acercarse al misterio inescrutable. La palabra une un pasado sin nostalgias y un futuro sin euforia, para experimentar la auténtica intensidad del momento. La ciencia de Dios en el lenguaje de Madre Clara es, entonces, sabiduría por la vida contemplada en el silencio, y bondad por la palabra oportuna en un lenguaje exacto, capaz de transmitir su propia experiencia espiritual en el lenguaje más sencillo y auténtico, el del Evangelio, su única forma de vida. Hablo de aquel Hijo del Altísimo a quien la Virgen dio a luz, y después de cuyo parto permaneció virgen. Adhiérete a su Madre Dulcísima, que engendró tal Hijo, a quien los cielos no podían contener, y ella, sin embargo, lo acogió en el pequeño claustro de su vientre, y lo llevó en su seno de doncella.